Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 21. Es la sección que nos toca en esta tarde poder exponer, poder explicar, poder aplicar a nuestras vidas. Así que, hermanos, voy a dar lectura una vez más a la palabra del Señor y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de nuestro Dios: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, te doy por este tiempo que nos das de poder abrir tu palabra. Siempre es un privilegio para nosotros, Señor, exponernos a ella. Tu palabra es preciosa, es más dulce que la miel. Tu palabra, Señor, es más valioso que el oro. El libro, Señor, que has dejado en nuestras manos tiene un significado profundo para ti. Por eso, Señor, nosotros estamos aquí a tus pies, queriendo escucharte, Señor, queriendo saber tu voluntad para poder vivir y aplicarla. Te pido, Señor, que nos uses a todos nosotros como instrumento en tus manos una vez aprendido este pasaje, para poder predicar tu palabra, para poder, Señor, decir al mundo que hay un remedio para sus problemas, el cual es Cristo Jesús. Por eso, Señor, en esta tarde te pedimos, te suplicamos, oh bendito Dios, que a través de tu Espíritu Santo vengas a nosotros y nos ayudes con tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en el capítulo 9 de Apocalipsis. Y, hermanos, estamos en una parte bastante terrorífica, ¿no? Estamos en palabras que son para nosotros muy, podríamos decir, muy terroríficas, muy de miedo. Juan está pasando ahora a ver, hermanos, demonios, muchos demonios, que Juan los ve saliendo de un pozo en el capítulo 9, en la quinta trompeta, sobre la tierra. Esos demonios simbolizados por langostas, ¿ustedes recuerdan? Langostas terroríficas que tenían cuerpo de caballo, tenían, una cabeza de león, caras humanas y una cola como de escorpión y cabellos largos como mujer. Demonios que están en este mundo. Y Juan nos describía al diablo como esa estrella que había caído del cielo a la tierra. Estos seres demoníacos que Juan ve están en este mundo, hermanos, están aquí en medio de nosotros, aunque no los podamos ver, es una realidad en el mundo de la Biblia.
Y el objetivo con la que estos han sido liberados, han sido sacados de ese pozo del abismo, nos ha dicho Juan, es que han venido para torturar a las personas, para hacer de la vida de las personas una vida miserable, una vida llena de miseria, a tal punto de que estas personas quieran morir, quieran terminar con sus vidas. Y esa ha sido la operación del diablo y sus demonios a lo largo de la historia de la humanidad, y lo seguirá siendo, hermanos, hasta que Cristo venga. Pero ahora lo que Juan nos va a revelar es mucho peor que eso. No por nada, hermanos, en el capítulo 9, vayamos allá con nuestras vistas, el versículo 12, Juan nos advirtió del dolor que ahora va a venir sobre la tierra. Dice el versículo 12, el primer ay, o sea, el primer dolor ya pasó. Esto que les he contado de la quinta trompeta ya pasó. Pero he aquí, viene unos 2 ayes después de esto. He aquí, lo que viene ahora es mucho peor. Un dolor aún más intenso que este mundo recibirá de parte de Dios como muestra de sus juicios. Aunque el diablo, hermanos, esté aquí y sus demonios en este mundo, el mensaje que Juan nos ha dejado en ese capítulo 9, en el 5.º sello, ha sido: no se preocupen ustedes. El pueblo de Dios no puede preocuparse de esas cosas, porque ni el diablo ni sus demonios tienen parte con nosotros, hermanos. Nosotros estamos guardados en Cristo. La orden que dio Dios a esos demonios y al diablo mismo, hermano, la autoridad que les dio ha sido con respecto a los que no tienen el sello de Dios. A esos sí tienen que torturarlos. Nosotros concluimos en el capítulo 9 que Dios es soberano sobre el diablo y sus demonios, y que en ocasiones usa el mal para poder vencer el mismo mal. Ahora en el capítulo 9, versículo 13 al 21, estaremos viendo la segunda operación del diablo y sus demonios. Ahora estos ya no van a torturar a las personas, ahora estos los van a matar. Y eso es justamente lo que el texto nos va a revelar. Hay 3 cosas que vamos a aprender, hermanos, en esta tarde. En primer lugar, vamos a ver qué es el diablo y sus demonios, los causantes de muchas muertes en esta tierra. Y en segundo lugar, vamos a ver que Dios permite al diablo y a sus demonios que maten personas. Eso es sorprendente. El Dios soberano, nuestro Dios, permite que ellos maten a personas. Y vamos a ver, hermanos, en tercer lugar, que las personas a quienes matan el diablo y sus demonios, hermanos, son personas idólatras, pero que de alguna y otra manera, a pesar de que otros ven esas muertes, no quieren arrepentirse. Los seres humanos, a pesar de que Dios a través de esas muertes les está llamando al arrepentimiento, las personas no quieren arrepentirse. Los idólatras no quieren humillarse delante de Dios y reconocer su pecaminosidad. Esas 3 enseñanzas están claras en nuestros pasajes que hemos dado lectura. Así que, hermanos, vayamos en primer lugar a ver al diablo y sus demonios como agentes homicidas en este mundo, asesinos. Dice el versículo 13: el 6.º ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6.º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Desátalos. Miren la orden: desata a esos 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. Ahora, es muy importante, hermanos, entender quiénes son estos 4 ángeles. Algunos piensan que son ángeles celestiales, ángeles buenos, pero eso no es verdad. Estos ángeles son los mismos seres demoníacos. ¿Por qué les digo esto? Porque en la Biblia, cuando se habla de los ángeles de Dios, se los llama esos ángeles como enviados de Dios. O sea, los ángeles siempre son enviados, no son desatados. Ellos no están encadenados, atados para luego desatarlos. Siempre a los demonios, a las huestes celestiales, a los ángeles caídos, se los describe de esa manera. Son seres atados porque son seres peligrosos.
Entonces, cuando aquí dice el versículo 13 que desaten a esos, al versículo 14, desaten esos 4 ángeles, se refiere, hermanos, a los demonios. Y dice que ellos fueron desatados. Y en ese preciso momento que fueron desatados, hermanos, sobre esta tierra, sobre este mundo, el versículo 15 dice que fueron a matar a la tercera parte de los hombres. Leamos por favor el versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin, esa palabra es con el propósito. Ellos salieron con un objetivo claro: matar, asesinar, quitar la vida de la tercera parte de los hombres. Ahora, obviamente, hermanos, ellos no salieron para matar a toda la raza humana. Ellos podían matarlo, obvio, hermanos, ellos quieren terminar con la vida de los hombres. Pero noten el texto que ellos no salen a matar a todos, sino dice, quitan la vida de una parte de la tierra. Ahora, lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar aquí es quiénes son esos hombres a quienes ellos matan. Ellos matan a un grupo particular de personas. ¿Quiénes son? En el capítulo 9, más adelante, hermanos, el versículo 20 nos va a dar la respuesta a esa pregunta. Dice la palabra del Señor: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos. O sea, y los otros hombres que no fueron muertos, en otras palabras, los otros hombres que eran igual que ellos, que no fueron muertos con las plagas, no se arrepintieron. O sea que el grupo de personas que mataron a estos demonios, hermanos, eran idólatras, eran pecadores, rebeldes contra Dios. Cuando Juan describe esto, Juan nos muestra, hermanos, la cantidad de demonios que hicieron este caos en la tierra. A ver, si yo les preguntase, hermanos, ahorita, ¿cuántos demonios creen que están en el mundo operando en este momento? ¿Será uno? ¿Serán cienes? ¿Serán miles? No, no es uno, no es cienes, no es miles, hermanos, es millones. Yo quiero que tú entiendas esto. Hay millones y millones de demonios en este momento, en este mundo. Son millones. Y dice, son como caballos con sus jinetes. Miren lo que dice el versículo 16. Volvamos por favor al texto base. Dice el versículo 16 del capítulo 9: y el número de los ejércitos de los jinetes, o sea de los demonios, era 200 millones. Notan, millones y millones. Y dice Juan, yo oí el número, yo escuché el número. Ahora observen, hermanos, Juan dice, no solo escuché el número de los demonios que matan, que están en el mundo, sino que ahora alcé mis ojos y los miré cara a cara. Alcé la vista y miré a los demonios. ¿Cómo piensas, hermanos, que más o menos son los demonios? Esa es la idea de Juan. A ver, hermanos, ¿cómo los vemos a los demonios? Juan va a describir lo que ve. Dice el versículo 17, así vi, mira esa palabra, así vi, en visión, los caballos y sus jinetes, ¿verdad? Los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Sus cabezas eran cabezas como de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Ahora, hermanos, yo les pregunto, los demonios, son como caballos, dice el texto, son como leones, y de su boca sale un veneno, sale fuego, humo y azufre. ¿Qué es lo que Juan nos está mostrando de los demonios a través de estas imágenes? El caballo en la Biblia siempre representa poder. El león representa, hermanos, sagacidad, depredador. La boca representa, hermanos, el engaño, la astucia. De estas tres cosas, Juan destaca la boca de los demonios. Juan se concentra en la boca.
Juan dice en el versículo 18, volvamos por favor a nuestro texto: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salían ¿de dónde? De su boca. Pues el poder de estos caballos, o sea, el poder de los demonios estaba en su boca, en su boca. O sea, que el poder, el engaño, la sagacidad radicaba en lo que ellos decían, en lo que ellos dicen, hablan, pronuncian, en la boca de los demonios. Hermanos, no piensen que los demonios vienen, ¿no? Algunos, cuando era niño, por ejemplo, pensaba que los demonios aparecían en la noche como el cucu. No sé cuántos piensan en eso. No, yo decía, los demonios deben ser los cucus, que vienen de noche, no a agarrarnos de las patas. No, hermano, no pienses así. El demonio no es así. Algunos ven a los demonios, por ejemplo, no, en esas tembladeras que hay, pastores que se le ha entrado el demonio y el demonio le está haciendo temblar. No, hermanos, no, nada tiene eso que ver. Aquí habla de la boca del demonio. Esto tiene que ver con las cosas que se dicen. Miren, hermanos, lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 de Primera Timoteo. Por favor, vayamos allá. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 1. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice, 1 Timoteo 4:1, claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Está diciendo Pablo, los demonios tienen su doctrina y muchos escucharán la doctrina demoníaca, van a seguir espíritus demoníacos en este mundo. Hermanos, yo les pregunto, a ver, no sé cuántos de ustedes han pasado por la, ¿cómo se llama esto? Por el puente Quillacollo, creo que es, ¿no? El puente Quillacollo, hay una caseta. ¿Han visto eso, hermanos? Una casetita. Es puente Huayna Cápac. Gracias, hermanos, por la corrección. Puente Huayna Cápac. Ok, cuando tú vayas al puente Huayna Cápac, tú te vas a topar con una caseta que hace años atrás, hermanos, esa caseta no había. Los que son taxistas, conductores y han pasado por ahí, no había, hermanos. Y no sé si tú has notado que poco a poco esa caseta se ha estado convirtiendo en un santuario. Se dice que ahí había muerto una persona, ¿sí o no? Y yo veía, hermanos, que primero, en los primeros años de la aparición de esa caseta, habían pocas flores. Luego empezaron a verse más flores. Ahí luego empezaron a venderse las flores. Luego empezaron a venderse, ¿qué más? Las velas. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y empezaron, hermanos, a colocar la imagen de la persona que había muerto ahí. Y la gente empezó ¿a qué? A orar al muerto. Ahora, yo te pregunto, hermano, ¿de dónde viene esa doctrina? ¿De dónde viene ese pensamiento en el ser humano de adorar a un muerto y que el muerto le va a dar? Es una doctrina demoníaca. Es el demonio el que ha introducido eso en las personas, hermanos. Y tú ves mucha gente plagada por esa doctrina demoníaca. ¿Qué es la COA? ¡Ay, la COA! Es Bolivia mismo y se enorgullece la gente, es nuestros ancestros, nuestros pasados, doctrina demoníaca. La COA, hermanos, es la enseñanza de que debemos ofrecer a la Madre Tierra algo para que nos bendiga, bendiga nuestro negocio, bendiga nuestro trabajo, y la gente cada último viernes del mes enciende su COA, hermanos. ¿Es así o no es así? ¿Qué es la Pachamama? Pachamama es doctrina del demonio. La Madre Tierra. ¿Cuál Madre Tierra?
Ella es la que nos da. Aún nuestro propio gobierno, hermanos, un 21 de enero va a sacrificar para la Madre Tierra, agradecer las bendiciones de la Madre Tierra. ¿De dónde viene esa ideología? ¿De dónde viene ese pensamiento? Doctrina del demonio. Y el apóstol Pablo, es interesante en 1 Timoteo, que le dice a Timoteo: Timoteo, muchos serán engañados de esa manera. A muchos apostatarán aún de la fe por seguir esas cosas. ¿Saben, hermano, lo interesante de todas estas doctrinas demoníacas, de todo lo que el diablo susurra al oído de la gente, es que se ha metido hoy en día en la iglesia? Está en medio nuestro, hermanos. Aquí en medio de las iglesias del siglo XXI hay pachamamismo, hay coinismo ahí. Y se los voy a demostrar. Los mundanos celebran la Coa, hermanos, ¿sí o no? Esa es su enseñanza, su doctrina. Coan para que les bendiga a la Madre Tierra. ¿Es así o no es así? Sí. Ahora, ¿qué hace el cristiano hoy en día con Dios? También hace su coita, hermanos. Voy a asistir este domingo a la iglesia para que el Señor estito me dé. Su coita va a ser el domingo, en el culto público. Ay, pastor, que yo tengo que siempre orar para que el Señor esto me haga. Coanismo, pachamamismo hacemos con Dios, hermanos. Su filosofía, su ideología se ha introducido a la iglesia. Los demonios han hecho eso. Pare de sufrir. Brujería misma. Te doy esta agüita, ¿no?, del río Nazaret o del río Jordán, y con esta agüita te vas a echar y te vas a sanar. Son las aguas donde el Señor Jesucristo ha pasado. Brujería. Y muchos van, hermanos, ay, me quiero sanar, y se van a echar con sus agüitas. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? A ver, cuando construimos una casa, ¿qué hace el impío? Cuando construye su casa, ¿cuál es su ideología? Cuando tiene un auto nuevo, ¿qué hace? Lo challa, ¿sí o no? Y lo lleva allá a Copacabana, hermano, a hacerse echar sus agüitas, ¿sí o no? Ahora, ¿qué hace el cristiano? Le llama al pastor para que me lo challe y me vaya bien en mi negocio. Brujería, pachamamismo, ideología demoníaca, hermanos, ha tratado de entrar a la iglesia. ¿De dónde vienen esos pensamientos? Nunca te has puesto a pensar en eso, hermanos. ¿Por qué la gente piensa así y es tan torcida? Porque los demonios, las huestes demoníacas, hermanos, están en este mundo y con su boca han salido para engañar a las personas. Y lo único que ellos quieren con esta gente es destruirlos y apartarlos de Dios por completo. No sé cuántos recuerdan, hermanos, el nombre que Juan le coloca al diablo, en hebreo Apolión, ¿se acuerdan? Destructor, exterminador, la palabra. Ese es el diablo. Y ese es el propósito con lo que él esté en este mundo. Hermano, no sé si ustedes alguna vez han ido a visitar a algún incrédulo embriagado de idolatría, ebrio de idolatría. Yo he ido, hermanos. Hace 2 meses atrás fui a visitar a uno de los parientes muy lejanos de mi abuelita. Fuimos a la casa y saben, hermanos, miren lo que nos pasó. Yo iba bien preparado para predicar el evangelio. No sabía qué clase de familia era. Era un pariente muy lejano, un paisano. Llegamos a la casa y nos cuentan, ¿no?, la tía con su esposo. Bonita su casita, bien decoradito, bien bonito. Nos cuenta de su vida. Y miren lo que nos dice. Me cayó el rayo, dice ella, me cayó el rayo a la cabeza y desde ese día parece que nada es igual en mi vida, dice. He tratado de arreglar y solucionar mi problema. No puedo dormir en paz, dice ella. Casi me he muerto cuando me ha caído el rayo y a mi esposo. Y entonces me han dicho que tengo que tener una virgencita. Y ella se había comprado una virgencita. Me compraba mi virgencita, dice ella. Y yo le oro a mi virgencita y a mi santito también, dice sus santitos ahí. Y he orado grave a mis santitos, grave. Pero peor tragedia parece que me ha pasado. Pero yo quiero contarles algo, dice ella. No sé si tú has escuchado de la tragedia que ha sucedido en la avenida Petrolera, de una casa que se ha incendiado hace años atrás. Dice ella, ha sido mi casa, esta casa. Tenía aquí un taller de costura. Y de la noche a la mañana se ha prendido, dice. Y se ha incendiado toda la casa con mi taller de costura. Pero sabes, dice ella, no me vas a creer.
ahí adentro había estado mi virgencita. Y mi virgencita, dice, después que los bomberos todos habían apagado las llamas, dice, a mi virgencita le han encontrado, ahí dice, en medio del fuego, ahí la habían encontrado sanita. A mi virgencita no le ha pasado nada, ni se ha quemado. Ahora él me dice, ¿cómo me explicas eso? Nada, mi virgencita, por eso aquí le tengo, aquí está mi santito, mi virgencita, aquí está. Hermanos, miren lo que el diablo ha hecho, el demonio ha hecho para enceguecer el pensamiento de las personas. ¿Acaso el diablo y el demonio no tienen poder, hermanos, para hacer esas cosas? Sí, claro que sí, para engañar a la gente y llevarlas cautivas en su idolatría. Son leones, tienen boca, son caballos, tienen poderes en algún sentido. Y hacen ese tipo de cosas para cautivar a la gente y esclavizar a los hermanos en sus pecados, en sus delitos. Esta señora estaba así. Y saben, no, eso no era sorprendente, hermanos. Aquí está mi abuelita presente. Cuando me llegó a mí predicar el evangelio, hermanos, escuchen lo que pasó. Yo le empezaba a decir, mira, esto dicen los mandamientos de Dios. Y ella me atendía. Y llegué, hermanos, al momento donde tenía que mostrarle la cruz. Ustedes saben que hay un momento donde uno como evangelista va y le lleva a Cristo. Y en ese preciso momento, hermanos, no les miento, la señora y su esposo quedaron dormidos. Sí. Ahí está, no le miento, se quedaron dormidos. Y cuando terminaba de hablar de Jesús, se despertaban. Hermano, nunca me ha pasado eso. Aquí está vuelta presente, luchando yo para que se levanten. Y ella misma decía, oye, ¿por qué? Cuando tú me hablas de Jesús, me estás hablando de estas cosas, me da un sueño terrible, dice, me da un sueño, no sé, con su esposo, estamos durmiendo, no puedo escuchar lo que me estás diciendo. La respuesta nuestra fue, es que estás presa del diablo y sus demonios. Ahora, hermanos, ¿ustedes creen que eso solamente les pasa a ellos? ¿Acaso no pasa aquí? ¿Acaso, hermanos, cuando venimos a la iglesia, al momento de entrar al culto, entramos, hermanos, bien, cantamos lindo, pero al momento justo, hermanos, justo cuando tenemos que recibir la palabra, nos agarra un sueño, ¿no? Dice, y parece que me quiero desmayar. Y algunos culpamos a la calor, algunos culpamos al cansancio. Mentira, hermanos, mentira, eso no es el problema. Eso no es el problema. Te digo por qué. Oye, ¿por qué? Porque estoy seguro, hermano y hermana, que de alguna y otra manera, amado hermano, cuando estás conduciendo en el auto y hay una fuerte calor, no necesariamente te quedas dormido seco. Tú haces todo lo posible para seguir conduciendo a pesar de la calor y a pesar de que tu ojo se esté cerrando. ¿Acaso no pasa eso, hermanos, con los que vemos películas? Algunos decían, pastor, es que es muy larga la prédica, 1 hora sería mejor. Pero cuando tienes que ver una película de 2, 3 horas, ¿acaso estás durmiendo? ¿Acaso en tu serie te quedas dormido? No, tú estás despierto. ¿Acaso cuando vemos un partido no es eso, hermano? No es el tiempo, no es el ambiente, no es mi cansancio. Es que tu corazón no está preparado para recibir a Dios. Con razón decía cierto pastor, en esta semana escuchaba, así como la iglesia, decía el pastor, exige que el pastor se prepare. ¿Sí o no, hermanos? Que el pastor se prepare bíblicamente el sermón. Así también el pastor debe exigir a su pueblo que se prepare para escuchar el sermón. ¿O no es así, hermanos? No, los demonios, hermanos, hacen muchas cosas. El diablo nos zarandea, hermanos, para no exhibirnos a la palabra. Eso es lo que ellos hacen y lo han estado haciendo constantemente. El problema es que nosotros estamos viendo otras cosas. Así operan ellos. Matan a las personas, las llevan cautivas. Hay algunos que han caído, hermanos, en este engaño, como Eva. Algunos son presas como Eva. Es que solamente yo, esto me faltaba para ser feliz y por esto nomás estoy así. Ustedes saben la historia de Adán y Eva, hermanos. Ellos tenían todo, ¿verdad? Pero les hacía falta solo una cosa. Ellos tenían
el paraíso, Adán tenía una hermosa esposa y Eva tenía un hermoso esposo, tenían todo el jardín para ellos, pero había lo que les hacía falta. ¿Qué cosa, hermanos? Ser como Dios. Ellos eran perfectos, ellos tenían el oro y la plata, ellos tenían una buena familia. Lo único que les faltaba era Dios, ser como Dios. Y Satanás se metió por ese lado a la mujer. Eva, yo sé que te lo tienes todo y lo único que te falta es ser como Dios. Así que lo que vas a hacer ahora para cumplir tus sueños y cumplir esa meta es simplemente tomar de este fruto. Come de este fruto y vas a ver que vas a ser como Dios. Así también, hermanos, hoy en día el demonio y el diablo está engañando a las personas con esa simple frase: es que solo te falta esto para que llegues a esto. A veces así vivimos, hermanos, como decía el pastor Alfredo en la mañana. Y es verdad, hermanos. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Es que me falta pagar al banco. Si termino de pagar al banco, voy a venir a la iglesia, pastor. Y así, hermanos, se van tras la doctrina del demonio, tras la doctrina del diablo, y al final acaban reos, prisioneros en su mente y en su corazón, con una vida cristiana seca, fría, muerta. Así acaban. ¿Por qué te aburre la prédica, hermano? Es que no vienes, no estás disciplinado en escuchar. ¿Por qué te duermes? Porque espiritualmente, hermano, te has alejado, porque te hace falta solo esito. Así fue el diablo con Eva, así fue el diablo con Adán. Es que solo te falta esto, cumple esto y lo lograrás. Solo estito me falta, pastor, solo estito. Ese estito, hermanos, te puede llevar a una vida de miseria. El diablo está ahí. Por eso Pablo le decía: muchos apostatarán de la fe siguiendo doctrina de demonios. El demonio tiene su filosofía y su doctrina. Hermanos, a pesar de que esto sucede en el mundo, y esto me lleva a mi segundo encabezado, Dios sigue siendo soberano. Amén. Nuestro Dios está al control de la vida de cada uno de nosotros y del mundo. La voz que habló en Apocalipsis capítulo 9, volvamos allá. La voz que habló al sexto ángel, hermanos, esa voz que salió del cuerno del altar de oro, fue la voz del Señor. Esa fue la voz de nuestro Dios. El cuerno del altar está en el cielo. Es lo que vimos en el capítulo 8, en el versículo 4 en adelante. Está en el cielo, es el Señor hablándole. Es el Señor el que permitió. ¿Se dan cuenta? El Señor dijo: desaten a esos perros rabiosos, desaten a esos 4 ángeles, desaten a los demonios. Él lo hizo, hermanos. Dios permite que el demonio en ocasiones opere así. Él abre la puerta para que ellos hagan eso en el mundo. Él prepara en ocasiones, como dice el versículo 15, Él prepara la hora, el día, el mes y el año para que eso suceda. No sucede por accidente, hermanos, no sucede por casualidad. Todo está preparado por Dios. Dios prepara. Y noten, hermanos, como Juan dice, ¿no? Esos fueron preparados para el día, la hora, el mes, el año, bien específico. Eso no pasó accidentalmente, fue preparado. Es Dios, hermano, nuestro Dios, el que está al control de todas estas cosas. La pregunta es: ¿por qué hace Dios eso? ¿Por qué Dios tú permites al diablo y a sus demonios de que vengan y maten a las personas en este mundo? ¿Por qué preparas en ocasiones esas cosas? La respuesta, hermanos, la encontramos en el versículo 20, y eso nos lleva a nuestro último encabezado. Dios hace estas cosas para que el hombre se arrepienta, para que mirando tal vez con sus propios ojos el hombre recapacite, mirando la tragedia, la muerte, el hombre reaccione. El propósito de Dios, hermanos, siempre atraer a las personas hacia Él. Pero ¿qué hace la gente? Dice el versículo 20, en vez de ir a Dios y arrepentirse de sus pecados, dice el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así
ni aún porque esas cosas pasan, ni aún así se arrepintieron. Ni aún así se arrepintieron de su idolatría. Y en el versículo 21 va a decir, y tampoco se arrepintieron de sus pecados, de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación y de su hurto. Ni aún así aprenden, son tan necios, son tan tontos, tan obstinados, que continúan su vida pecaminosa. Yo me acuerdo cuando también era niño, que en ocasiones, ustedes saben, hermanos, las mamás siempre corrigen a los niños, ¿verdad? A los que estamos en la escuela, y éramos pequeños, yo y mi hermana casi somos de la misma edad. Entonces había momentos donde mi mamá tenía que enseñarle, no sé, algo a mi hermana del colegio, y a veces no se podía, no siempre mi hermana era habilidosa para esas cosas, y mi mamá le regañaba y le enseñaba, y yo escuchaba la voz, de ahí de la sala, que le están regañando. Y a veces también le gritaba fuerte, ¿cuándo vas a hacer tu tarea? ¿Por qué no estás haciendo? Nunca haces tu tarea, ¿no? Y yo, cuando ella sabe gritar, no sabe estar haciendo eso con mi hermana, yo a veces sé estar en mi cama durmiendo así tranquilo. Y una vez nos pasó, y pasa, hermano, ¿no? Que estaba gritando hacia mi hermana, y yo ahí estaba, y entró mi mamá al cuarto y me dice, ¿y vos qué haces durmiendo? A mí más, hija, levántate, este cuarto, ¿cómo está? ¿No? Algunos así hacen. No aprenden por el ejemplo de otros. No, hermano, no es así. Por eso a veces era bien, trataba de cuando ya la cosa está calentando en la casa con mi hermano y mamá ya está alzando la voz. ¿Cuántos hijos hacemos eso, no? Nos levantamos de la cama, algo nos estamos hurgando para que no nos ciña, porque si ella está así, a todos nos va a ceñir. ¿Sí o no? Aprendemos de las experiencias de los otros y nos corregimos. Dice aquí la palabra del Señor que hay muchas personas que ni aún recibiendo el juicio de Dios aprenden. No aprenden. Están tan embriagados con sus pecados, tan fascinados, tan encantados con eso, hermanos, que no quieren dejar su idolatría, su pecado. Así es el mundo, dice el Señor. Pero, hermanos, también tengo que llevar esto al ámbito de la iglesia, porque en ocasiones nosotros tratamos también de vivir así. El Señor nos muestra, hermanos, a través de las experiencias de otros hermanos, te muestra el camino. Esto te puede pasar, esto te va a pasar. Mira, no estás aprendiendo lo que le pasó a este hermano, a tu propio hermano, pero a veces estamos, hermanos, tan metidos en nuestros líos, obstinados en nuestro camino, hermanos, que no alzamos nuestros ojos para ver la experiencia de otros. A veces nosotros mismos, hermanos, sí o no, nos hemos hecho disciplinar con el Señor. Sí, el Señor ha tocado nuestras vidas, y ese ratito hemos aprendido, pero parece que después de 10 años nos hemos olvidado. Ni aún así, dice, ni aún así, a pesar de que yo hago esto, ni aún así aprenden. No, ni aún a pesar de que en carnavales hay tantos accidentes, tantas muertes ahí en esa casetera, ni aún así terminan con la fiesta de carnavales. Ni aunque aquí hay tantas violaciones, tantos homicidios, tantos robos, ni aún así terminan con Urcupiña. No terminan. Están obstinados en sus delitos y pecados. Y menciona, hermanos, en la última parte, y termino con esto, pecados, hermanos, muy serios en los que el mundo está involucrado y no quiere salir de esos pecados. Dice la palabra del Señor, ellos no quieren arrepentirse de sus homicidios, ellos son asesinos y no quieren salir de ahí. No quieren arrepentirse de sus hechicerías, de sus brujerías, y tampoco quieren arrepentirse de la pornografía, la palabra, de la fornicación, de las relaciones sexuales ilegítimas, ni de sus hurtos. ¿Quién hace que el hombre viva de esa manera? Embriagado de su pecado, borracho, ebrio de la pornografía, cautivo a la pornografía, cautivo, hermanos, al hurto, al robo, al homicidio. ¿Quién hace todo eso? Dice la palabra, es el diablo. Sí, es el diablo y sus demonios. Están siguiendo una doctrina demoníaca. Hermanos míos,
¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia de nosotros? Y esto me lleva a la aplicación de este sermón. Si es así como está el mundo hoy en día, ¿cuál es tu responsabilidad y mi responsabilidad? Es sencilla, hermanos. Efesios capítulo 4. Ahí está tu responsabilidad, tu rol y mi rol. Efesios capítulo 4. Perdón, capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 12. Ahí está nuestra responsabilidad. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ni contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Perdón, voy a leer otra vez. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, hermanos, yo le pregunto, ¿nosotros tenemos que luchar sí o no, según estos pasajes? Sí, ¿verdad? Sí, el problema es que nuestra lucha, que nuestra batalla debe ser bien dirigida. Nuestra lucha no es contra ellos, es contra ellos, la idea. La lucha no es contra el vecino, contra tu amigo idólatra como persona, no es tu lucha contra él. Tú no estás yendo a destruirle a él, no, es verdad, él es idólatra, él tiene un pensamiento torcido, pero tu lucha es contra aquel que ha metido ese pensamiento en él. Eso es el diablo, las huestes celestiales, la doctrina demoníaca. Estamos yendo, hermanos, contra la filosofía del demonio. ¿Por qué decimos no al aborto? Porque es doctrina del diablo. ¿Por qué decimos no a la ideología de género? Porque es doctrina del diablo. ¿Por qué decimos a la gente no coes? No a la Pachamama, porque es doctrina del diablo, es doctrina demoníaca. No estamos yendo contra la persona, estamos yendo contra la filosofía que el demonio ha colocado en su cabeza. Amén, hermanos. Ahora el punto es, ¿tú estás luchando? La oscuridad existe porque hay ausencia de luz. Cuando no hay luz, hay oscuridad. ¿Por qué, hermanos, el mundo está como está? Y voy a hacer la misma pregunta que hice estos hermanos allá en la iglesia bíblica Buenas Nuevas. Nos quejamos, ¿verdad, hermano? Ay, pero coa, pero mira, y soba, tanto homicidio, tanta borrachera, tanto hurto, tanta fornicación. Ay, pastor, tanto. ¿Por qué tantas tinieblas? ¿Por qué tanto mal? ¿Por qué tanto mal, hermanos? Al final de cuentas, el culpable indirectamente de eso, ¿sabes quiénes somos? La luz. Tú eres culpable de eso y yo. Tú eres culpable de que Quillacollo hasta ahora no haya parado Urcupiña. Eres tú y yo, hermanos. Si la luz alumbrara, si la luz luchara contra eso, si la luz hablara, hermanos, gritara, ¿qué hace la luz? Las tinieblas no prevalecerían, las tinieblas se apagarían. Pero es que la luz está muerta, la luz está escondida. Ya no luchamos contra las huestes del mal, ya no, pasamos de largo, evitamos. Es porque así vives, hermano. No hablas, no dices. El demonio mete su doctrina, y tú no eres capaz de mostrarle la verdad, el remedio a tu paisano, a tu compañero de trabajo, a tu amigo.
Como si nosotros no tuviésemos la verdad en nuestras manos, hermanos. Tenemos la verdad, aquí está. Sabes la doctrina, sabes lo que es correcto. El problema, hermanos, es que no estamos luchando contra las huestes demoníacas. Por eso Cochabamba está como está, Quillacollo está como está. En la época de los romanos, hermanos, cuando nacía hija mujer, llamaban al padre: oye, ha nacido tu hijo. Y el padre romano decía: ¿es hombre o mujer? Decía el atoniense: es mujer, mátala. Y la mataban. ¿Ha nacido tu hijo? ¿Es hombre o mujer? Hombre. Allá, que viva. Y hermanos, ¿saben? Ningún romano, ciudadano romano, protestaba contra eso. Era normal que hija mujer muera porque es mujer y que hijo varón viva porque es hombre. Hasta que los cristianos se levantaron, hermanos. Se levantaron en el siglo II. Y ellos, hermanos, enseñaron a la gente que eso era homicidio, que eso estaba mal, a sus vecinos, a sus amigos. Eso no dice la Biblia. El hombre y la mujer valen lo mismo delante de Dios. Ambos tienen la imagen de Dios. ¿Cómo vas a matar a una mujer por ser mujer? Fueron los cristianos, hermanos, los que abolieron eso. Ahora ya no hay eso, hermanos. Ahora ya no hay ese tipo de hombres y mujeres. Todos están callados, aquí felices, sentados en las cuatro paredes. Salimos de aquí, trabajamos, venimos el domingo y nos sentamos. Nadie lucha, nadie habla, nadie muere por causa del evangelio. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los huestes del mal, el demonio que está en este mundo. Y ese llamado para la iglesia, hermanos, amén. Tenemos la verdad del evangelio y eres responsable tú de iluminar este mundo en tinieblas. Dios bendiga su palabra, hermanos. Y si aquí hay alguien que no conoce a Dios, no conoce a Cristo, otra vez te digo, amigo y amiga, que vengas a Él, que corres a Cristo. Solamente Él te va a poder liberar de esas cadenas del diablo que te tienen atadas. Ven a Cristo, ven a Él, cree en Cristo. Él va a hacer de tu vida miserable una vida con propósito. Dios bendiga su palabra, hermanos, y nos ayude a mirar la vida desde esta perspectiva. Amén. Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor.